Bienvenidos a Megacursos de InDesign de 0 a 100 para impresos. Nos vamos a dirigir en la opción de File, New Document o con el shortcut Comando o Control N. Vamos a ver las opciones de visualización de documento y creación y cambios de documento como tal. Vamos a darle la opción de Document, cómo crear un nuevo documento. Inicialmente, antes de realizar cualquier documento en InDesign, deberíamos saber qué es lo que queremos realizar. Si va a ser un documento para impresión, si va a ser un documento para web, si va a ser un documento para una pieza gráfica digital, ya sea una presentación, si vamos a hacer un libro, una revista, un catálogo, si queremos tener una medida en específico que no nos trae por default o por defecto el programa. Cuando nosotros le damos a la opción de abrir, observen que aparece el panel de New Document y nos muestra una cantidad de opciones que nos dice Custom. En la opción de Custom, ustedes pueden crear un nuevo documento con características específicas que ustedes necesiten para su pieza gráfica y que no aparezcan automáticamente por defecto en el programa. Si van a realizar algo que tenga que ver, alguna pieza editorial o gráfica que tenga que ver con impresión, nosotros nos vamos a dirigir a la opción de Print. En la opción de Recent aparece siempre los últimos documentos que ustedes hayan abierto en su programa y también podrían, como les comenté inicialmente, generar un nuevo documento con la opción del Custom. Vamos a dirigirnos a la opción de Print y vamos a ver las páginas o medidas del pliego que nos ofrece el programa por defecto. Nos ofrece la opción del A4, que es la medida del A4, si ustedes lo ven acá, mide 210 milímetros por 297 milímetros. Si nos vamos aquí en la opción de Units, podemos ver la unidad métrica en la que queremos trabajar. Podemos trabajar por milímetros, por centímetros, por pulgadas, dependiendo de lo que ustedes estén acostumbrados a usar. También nos da la opción de trabajar por puntos, por picas, por cínceros, por ágates y por píxeles. Vamos a darle entonces a la opción de centímetros y fíjense que el documento A4 mide 21 centímetros por 29,7 centímetros. Es un documento vertical, pero en este caso lo tenemos de manera vertical, la orientación, que es alargado, es un poco más angosto que el tamaño carta. Si se ven aquí en la opción de orientación, podemos darle lo que sería la orientación del documento, ya sea de una manera vertical o apaisada u horizontal. En este caso, como el programa está en inglés, nos dice Landscape. Si nos vamos a la siguiente opción que nos ofrece por defecto, que sería el tamaño carta, fíjense que acá, vamos a colocarlo en centímetros, nos indica la medida del tamaño carta en cuanto a centímetros. Es decir, esto sería como un octavo de pliego refilado y mide 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. De igual manera, ustedes pueden decidir la orientación de ese documento, ya sea de manera portrait o vertical o landscape o apaisado. Luego tenemos el legal, que también es un poco más largo, pero igual ancho, no tan angosto como el A4, que nos mide 21,59 centímetros, 35 por 56 centímetros. Luego tenemos el tabloide, que nos mide 27,94 centímetros y 43,18 centímetros. Siempre van a tener la opción de colocar la orientación del documento. Luego tenemos la media carta, que sería la mitad del octavo de pliego o del tamaño carta. Es cuando ustedes quieren hacer algo más pequeño, de repente un carta doblado. En este caso nos indica que la medida es de 13,97 de ancho por 21,59 de alto.
Igualmente tenemos el letter half, que nos mide 17,78 centímetros y 21,59 centímetros. El A5, que mide 14,8 centímetros, 21 centímetros. El A3, que mide 29,7 centímetros por 42 centímetros de alto. El B5, que mide 17,6 centímetros, perdón, con 25 centímetros. Y el Compact Disc, que es como ya lo trae por default, que es 12 centímetros por 12 centímetros. ¿Okay? Ahora, si ustedes desean hacer una opción nueva, un nuevo tamaño de elemento o en este caso de documento, en la opción de custom nosotros podemos crear, por ejemplo, un documento que mida 20 centímetros. Voy a colocar acá 20 por 20 centímetros. Supongamos que tienen un cliente que siempre les va a decir que el trabajo sea de una medida en específico. Ustedes pueden darle la opción de Create y automáticamente ya van a tener el documento con las características específicas que ustedes han generado en él. ¿Okay? Y podemos también guardar en esta opción que tienen acá, darle la opción del Save Document Preset, que me va a generar un nuevo documento con una nueva medida. Por ejemplo, vamos a colocarle a este catálogo 20 por 20 centímetros. Le damos Save Preset y allí automáticamente ya nos aparece el archivo con las características deseadas, es decir, como si fuera una plantilla. Vamos a irnos aquí en la opción de Print. Ok, una vez que ya hemos visto todas estas opciones, fíjense que acá en Recent nos va a mostrar las opciones que hemos salvado, perdón, en la opción de Save. Nos va a mostrar las opciones que hemos salvado, que hemos guardado como plantilla. Ustedes pueden generar sus propias plantillas en cuanto a tamaño y irlas guardando en el programa como tal. También tenemos la opción de generar opciones de web que no está incluido en el programa del curso, porque en este caso estamos trabajando el curso para impresos, pero también podríamos trabajar la medida del documento como si fuera para web, como lo que podría ser 800 por 600 píxeles. Recuerden que para web se utiliza la unidad métrica de píxeles. Tenemos 600 por 300, 1024 por 768. También se puede utilizar este tipo de medidas cuando se van a hacer presentaciones a nivel digital, cuando se va a dar una clase, una conferencia. Entonces es recomendado hacerlo con la opción de las medidas del documento de web. También tenemos la opción siguiente, que es la opción del mobile. Y allí, eso es cuando uno quiere hacer un diseño responsive, que se adapta a lo que sería la medida, ya sea de un iPad, de un teléfono inteligente, ya sea un Android o un iPhone. Y bueno, automáticamente, si ustedes observan, tenemos las opciones para colocarle la medida ya por defecto de lo que sería el iPhone X, el iPhone 8, 7 o 6 Plus, el 876 que normal, el iPad Pro, y ahí nos va colocando también lo que serían las medidas de 10.5 inch, 12.9 inch, el iPad Retina, el iPad, la opción de Google Pixel, Pixel 2, Google Pixel XL, Samsung S7, el Samsung S8, el Microsoft Surface Pro 4, el Microsoft Surface Pro 3, el Android 1280x800, Kindle Fire Nook, Letter y el A4. O sea, ahí tendríamos opciones. Esto también no lo vamos a utilizar nosotros porque esto no sería para impresión, sino cuando se va a realizar algún documento para ese tipo de aplicaciones
responsive ya sea en celulares o en tablas o iPad como tal. En las opciones de los detalles del documento tenemos la opción en donde nosotros podemos colocarle la cantidad de páginas que deseamos. Ustedes pueden tener desde una página hasta la cantidad de páginas necesarias para que ustedes puedan realizar su pieza editorial. Supongamos que fuera un libro que tiene 300 páginas. Aquí automáticamente nosotros podemos colocar el número y ya al darle o create nos va a crear un documento con la cantidad de páginas necesarias. El facing pages es la opción de tener un documento enfrentado, es decir, un documento, una página al lado de la otra. Cuando hablamos de facing pages o de páginas enfrentadas nos referimos a piezas gráficas editoriales como un libro, una revista, el periódico, una agenda, un catálogo montado a caballo, que son los que están engrapados, un catálogo encolado, que son los que vienen por hojas sueltas y vienen con un lomo y están encolados con pega. Tenemos los que son cosidos, los libros también. Entonces, en este caso, es la opción del Facing Pages, que es la más utilizada en el programa Adobe InDesign. En la opción de Start, y me coloca un numeral, que aquí por defecto sale el número 1, es donde ustedes quieren empezar la enumeración de ese documento extenso. Ya sea empezar desde el número 1, desde el número 3, ahí ustedes pueden darle todas esas características. La opción del Primary Text Frame se activa solamente cuando ustedes van a hacer un libro de texto de lectura, por ejemplo una novela literaria, que el escritor nos da lo que sería el libro ya escrito generalmente se entregan en Microsoft Word, y ustedes lo que hacen es darle un clic sobre esta opción y ahí automáticamente va a descargar todo el libro. Aquí no le colocaríamos la cantidad de páginas sino solamente una, y al darle activando esta opción de Primary Text Frame, el libro se va a vaciar en la cantidad de páginas necesarias que requiera ese libro de lectura. Entonces aquí nosotros le colocamos 1 porque él solo va a abrir la cantidad de páginas. Por ejemplo, si eran 300, él solo se va a vaciar la cantidad de páginas con el texto en 300 páginas del contenido. La cantidad de columnas, bueno, generalmente cuando se realiza una pieza editorial se trabaja con una retícula y es importante mantener sobre esa retícula lo que son las columnas, ya sea una revista, un periódico, una revista de 3, 4 columnas, un periódico de 6 columnas. Es importante saber qué es lo que se va a realizar, como les dije inicialmente, para saber qué cantidad de columnas ustedes van a necesitar para ese documento. Vamos a colocar aquí 4 páginas, 4 columnas, para simplemente esto es visualización. Hoy no vamos a hacer un ejercicio, es solamente ver cómo se maneja el programa a nivel de la creación de un nuevo documento y las visualizaciones del mismo. El gutter, en esta opción me dice Column Gutter, es el espacio que hay entre esas columnas y él viene por defecto ya en 4.233 milímetros, pero ustedes podrían colocarle el espaciado de ese gutter de la cantidad que ustedes deseen. Por estándar generalmente es de 0.5 o como el que trae por defecto el programa. Luego tenemos lo que es el margen, los márgenes, que nos permiten a nosotros tener una organización dentro del documento. Esos márgenes son importantes tomarlos en cuenta, sobre todo la parte del inside, que es la parte interna, porque si es un libro o una revista o un catálogo o una agenda, como ya habíamos hablado, esto va a tener un lomo, entonces esto hay que mantenerle un espaciado importante, de manera que tengamos un margen de mancha tipográfica dentro del libro. Entonces aquí ustedes pueden cambiarlo, por ejemplo, podemos colocarle 15 milímetros, y si queremos que en todos los lados se mantenga la numeración igual, le vamos a dar la opción de Make All
setting the same, es decir, que mantenga todas las numeraciones iguales en todos los lados. Entonces allí fíjense que al darle clic sobre la cadenita o el candado, automáticamente se colocan todos los lados con la medida específica. Luego tenemos lo que es el bleed y el slug, que eso lo iremos viendo más adelante, pero para explicar desde el inicio, es un margen que se coloca por fuera del documento, lo que es el bleed, de color rojo en este caso. Ese margen se va a colocar por fuera del documento para que cuando se realice estas piezas gráficas editoriales y ya empecemos a trabajar lo que serían las gráficas, los diseños, los fondos de colores, la fotografía, si hay alguna imagen que sangra, eso se llama sangrado, se va a llevar hasta ese margen del bleed. Luego tenemos lo que es el slug, que es un margen que se coloca por fuera del bleed, que es donde nosotros vamos a colocar características técnicas específicas para esa página del documento y que no sean características usuales a la hora de impresión. Esto me refiero, por ejemplo, que estemos trabajando con una tinta como un color plateado, que no es algo usual, no es algo que se haga todos los días, o que de repente tenga un troquel, o que de repente tenga un recubrimiento brillante o un recubrimiento mate. Ese tipo de especificaciones técnicas en imprenta se escriben en esa área de ese margen del slug que se va a colocar por fuera del documento para colocar lo que sería la información para la imprenta. De todas formas, a medida que vaya pasando el curso y vayan viendo los videos, vamos a ir haciendo ejercicios en donde van a tener troqueles o donde van a tener características como las que les acabo de decir, de color Pantone, etcétera, en donde ustedes van a trabajar con la opción del slug. Muy bien, vamos entonces a crear el documento, ya teniendo claro cómo creamos el documento. Vamos a darle la opción de centímetros y vamos a usar la opción de que creamos nueva, que era el Save, que era el catálogo de 20 por 20. Entonces cuatro lados y habíamos dicho que era 15 por todos los lados. Le vamos a dar la opción de Create y allí ustedes van a ver su documento de 20 por 20 centímetros. Si me desplazo hacia abajo, vamos a ver 4 páginas. Estas páginas están una debajo de la otra porque yo le desactivé la opción del Facing Pages. Ahora bien, si nosotros queremos visualizar el documento en el espacio de lo que sería el escritorio, tenemos varias opciones con shortcuts. Los shortcuts son unas opciones que ustedes pueden utilizar para no tener que dirigirse a las opciones de los paneles. Pueden hacerlo más rápido con el teclado, generando shortcuts con características que ya el programa trae. Por ejemplo, si queremos encajar en pantalla el elemento, supongamos que lo tenemos acá, le damos comando 0 o control 0 y automáticamente ese documento se va a encajar en el espacio del escritorio. Si le damos la opción de comando más, se va a ampliar. Fíjense que ahí vemos todo el escritorio en blanco, es decir, no estamos viendo la parte gris del escritorio. ¿Por qué? Porque estamos dándole a la opción de control más o comando más. Y si le damos a control menos o comando menos, podemos reducir de tal manera que podamos ver todas las páginas como en thumbnails. Comando 0, encajo en pantalla. Igualmente, nosotros si no queremos trabajar con shortcut, hay personas que no les gusta trabajar con esta opción, nos podemos dirigir y hacerlos de las opciones de los paneles. Todas las opciones que hemos realizado, que hemos visto con la opción del shortcut, en esta área de acá lo tenemos también. Fíjense que tenemos la opción del Fit Page in Window que nos indica al lado lo que sería el shortcut para no realizarlo directamente desde la opción del panel. Entonces tenemos el Fit Page in Window, que es el comando 0 o control 0.
el Fit Spread in Window, que es el comando Alt 0, el Actual Size, que lo podemos hacer con comando o control 1, el Entire Page Board, que nos podemos hacer con comando Shift Alt 0, y el Zoom In, que lo podemos hacer con comando igual o control igual, que igualmente yo les había dicho comando más, que el más está en la parte superior del signo igual, que funciona de la misma manera, y el zoom out, que lo podemos hacer con el comando menos o control menos de las opciones numerales de nuestro documento. Entonces, de esta manera, fíjense que también lo podemos hacer, ¿no? Podemos ir alejándonos en la opción de View, Zoom Out, o podemos ir acercándonos en la opción de View, Zoom In, o podemos darle a la opción de Fit Page in Window en el panel de View, Fit Page in Window. Entonces, todas estas opciones automáticamente se pueden hacer directamente desde el panel de View o dándole simplemente a la opción del shortcut desde las opciones del teclado. Otras opciones importantes que tenemos que nombrar es que podemos seleccionar mantener presionado lo que es la barra espaciadora, y si observan aparece de la flecha, lo que sería el cursor. Al yo seleccionar la barra espaciadora y dar un clic sobre el documento, automáticamente me aparece el Hand Tool, que nos permite desplazarnos en el área del escritorio, ya sea hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo. Igualmente, ustedes pueden seleccionar lo que es la herramienta del Hand Tool con la letra H de su teclado y seleccionar también sin tener que presionar la barra espaciadora. Es cuestión de cualquiera, ahí como siempre el programa nos ofrece varias vías para realizar o seleccionar una misma herramienta. Dar comando 0 para encajar en pantalla. Una vez que nosotros tenemos ya el documento abierto y tenemos claro cuáles serían las visualizaciones de este documento, es importante siempre verificar en qué unidad métrica estamos trabajando. Y para hacer eso nosotros nos vamos a dirigir en la opción de el InDesign Preference. En la opción del InDesign Preference, para los usuarios de Mac, se encuentra en donde está tal cual como lo están viendo en pantalla, lo que sería el InDesign, nos muestra lo que serían las preferencias, y ahí automáticamente podemos entrar en las opciones de Units and Increments. Para las personas que son usuarios de PC, van a entrar en la opción de File y al final van a conseguir la opción de preferencias o Preference, y allí les va a abrir el panel o la ventana de preferencias en donde ustedes pueden darle las características deseadas para ese documento. En este caso lo que vamos a chequear es que la unidad métrica que estemos trabajando sea en centímetros. Entonces nos vamos a la opción de horizontal, centímetros, en la opción de vertical, centímetros. El stroke no lo vamos a tocar, generalmente por default o por defecto se trabaja por puntos y viene el programa se los trae directamente en puntos. Los puntos es una unidad que se utiliza para trabajar lo que sería estos frames o estos strokes, y también para trabajar lo que serían las tipografías. Es la primera parte que deberíamos trabajar entonces a la hora de abrir un documento y empezar desde cero una pieza gráfica editorial, es entonces chequear la unidad métrica. ¿Por qué? Porque si nosotros no chequeamos la unidad métrica y el programa por defecto nos los trae en milímetros y nosotros lo queremos colocar en pulgadas, o lo trae en picas y nosotros lo queremos colocar en centímetros, al colocar o abrir un documento con una medida errónea va a ser un problema a la hora de mandar a imprimir el documento. Otras opciones que también podemos para poder verificar en qué unidad métrica estamos trabajando es en las opciones de las reglas. Las reglas o las rulers son estos numerales, esta barra negra numeral que ven por encima del documento.
Si ven o observan, ven que lo podemos tener en el área superior y en el área izquierda. Es decir, que el área de arriba nos permite a nosotros modificar o sacar lo que sean las rulers horizontales, y en el área de izquierda nos permite sacar o desplazar y mover lo que serían las reglas en el área vertical, lo que serían en X y Y en cuanto al documento. Ahora bien, ¿cómo podemos verificar si realmente este documento está en centímetros? La manera de hacerlo es dirigiéndonos en las opciones de las rulers, ubicándonos con la herramienta de selección. Nos vamos a ubicar sobre las guías o rulers y con el clic del mouse derecho vamos a dar un clic sobre estas reglas como tal, y ahí automáticamente nos va a mostrar con un check en qué unidad métrica estamos trabajando de manera horizontal. En este caso, como ya les expliqué inicialmente, tenemos las opciones de las reglas horizontales y verticales. Y cuando nos ubicamos en la parte superior, nos está indicando solamente la unidad métrica del área superior. Si nos ubicamos en el área izquierda, damos un clic con la herramienta selección, botón derecho, automáticamente también nos va a mostrar cuál unidad métrica tenemos. Es posible que a veces uno pueda tener, que obviamente no es lo correcto, que de repente tenga en el área vertical milímetros y en el área horizontal centímetros. Entonces por eso es importante chequear y hacer el cambio. O dirigirnos como lo hicimos anteriormente en las opciones de InDesign, Preference, Units and Increments, y allí hacer el cambio de la unidad métrica que estamos trabajando. Para visualización del documento, aparte de las opciones que ya hemos visto, que son con las opciones de los shortcuts, comando 0, comando 1, comando igual, comando menos, comando más, comando alt 0, también ustedes pueden realizar la visualización de acercar o alejarse con la herramienta del Zoom Tool. Este panel que tenemos acá es el panel de los tools. Para poder acceder a él, si no lo tenemos a la mano, nosotros podemos dirigirnos al panel de Windows y darle la opción de Tools. Automáticamente nos va a mostrar lo que sería el panel de Tools, en donde nosotros podemos seleccionar cada una de las herramientas que nos ofrece el programa. La herramienta del Zoom Tool es la herramienta de la lupa y podemos acceder a ella dándole a la letra Z de nuestro teclado. Una vez que le dan a la letra Z, automáticamente el cursor se pasa a tener lo que sería la herramienta, lo que es la lupa, y al dar clic, ahí automáticamente ustedes pueden ir acercándose. Si queremos disminuir, le vamos a dar a la opción del Option o Alt de su teclado y vamos a darle clic. Fíjense que al yo seleccionar la opción del Option, automáticamente el signo positivo que tiene la lupa pasa a ser un signo negativo. Entonces es una manera también de trabajar lo que sería el zoom in o zoom out directamente con la herramienta, si no queremos hacerlo con las opciones de shortcut o con el panel de view. Voy a darle nuevamente la opción de control 0 o comando 0 para encajar el documento en pantalla. Cuando nos vamos a las opciones en la parte inferior, ustedes pueden observar en la parte inferior izquierda que tenemos un número 1. Si le damos clic a esa opción, se despliega hacia arriba lo que sería ese panel, indicándonos la cantidad de páginas que tenemos en el documento. Cuando abrimos nosotros el documento nuevo, generamos un documento que no tenía la opción de Facing Pages, que tenía un margen de 1,5 por default. No le colocamos el que tenía por defecto, sino colocamos nosotros 1,5 centímetros y le dijimos que fuera 4 páginas. En este caso, fíjense que automáticamente nos está mostrando las 4 páginas. Si tuviésemos 300 páginas, esto se desplegaría mucho más hacia arriba y ustedes podrían darle a la opción de la página que ustedes quisieran ir. Fíjense que aquí fuera página 4, tengo la página 3, página 2 y la página 1. En este caso,
a nivel visual no pareciera que no pasa nada porque hasta los momentos no hemos colocado ningún objeto y ningún elemento ni de texto ni fotográfico en el documento. Porque lo que estamos viendo hoy es como la parte básica de cómo crear un documento, cómo visualizar y cómo desplazarnos en el área del escritorio en nuestro programa.